Hoy vamos a hablar sobre otro evento milagroso, otro milagro de nuestro Señor Jesucristo. Y estos lo vamos a encontrar en la porción de Marcos 2, versículos 1 hasta el 12. En esta segunda parte vamos a hablar del paralítico, no vamos a hablar sobre todo la fe, dice la palabra, la fe de los amigos. Y así le titulé, le puse la fe de los amigos, ¿verdad? Los amigos del paralítico. Entonces, como ya lo vimos en la primera parte de esta lección, la Biblia nos cuenta la historia de un leproso que fue la primera persona en ser sanada por Jesús. Y la principal lección que debemos aprender de este hecho es que el pecado nos contamina a los ojos de Dios, pero a través de Cristo podemos ser sanados de la plaga del pecado que nos separa de Dios. Es por esta razón la urgencia de hablar de este tema, porque hay mucha confusión, la gente quiere los dones, quiere las dádivas, quiere el regalo de la sanidad perpetua, no entienden la enfermedad, no entienden nada de esto porque no conocen la manera en que Dios procede. El énfasis de toda la Biblia, de toda la Escritura, es hablar del proyecto de vida eterna y cómo alcanzarla sin tener que ir bajo condenación al infierno. Entonces, aquí Dios obviamente aborrece el pecado y toda categoría y toda clase de pecado. Es repugnante para Él todo pecado. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque el pecado nos prohíbe acercarnos a la presencia de Dios, porque Dios no permite que el hombre pecador entre en su presencia. Entonces, dice el versículo 6, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Esta segunda porción del segundo capítulo nos habla de la continuación de la primera parte, donde habla de un paralítico, ¿no? Nos habla de un paralítico. Entonces aquí Marcos nos relata enseguida otra curación formidable, y esta vez de un paralítico, lo cual es también muy importante resaltar. Ya hablamos del leproso, ahora vamos a hablar del paralítico. Y está dividido en estas dos partes principales, y la primera gira en torno a la fe de 5 personas. 5 personas están involucradas en esta parte, y las 5 personas son el paralítico y los 4 amigos. Los 5 creyeron, ¿verdad? Entonces, ahora sí, en la primera parte del capítulo 2, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Me llama mucho la atención los detalles de las porciones escriturales, sobre todo en este evangelio según San Marcos. Porque está diciendo aquí, se oyó
que estaba en casa. Es decir, que Jesús no podía tener discreción. Así que él llegó discretamente a una casa y alguien supo y empezó a pregonar, aquí está Jesús. Y entonces se llena la casa hasta abarrotarse, ya no había manera de que alguien más entrara. Estaba apretadísimo. Y afuera estaban unos amigos con su amigo paralítico, con el anhelo, con el intenso anhelo de que sanara, porque ahí estaba el que sanaba enfermos. Pero ahora resulta que no podían entrar y menos con una cama o una camilla donde tenían acostado al paralítico. Me llama la atención lo atrevido que puede hacer alguien que ama las almas. Lo atrevido que puede ser alguien que no se mide con tal de llevar a los pies de Jesús a una persona, a un amigo, a un familiar. No se detienen con el qué dirán. Son personas amantes de las almas. Tienen pasión por los pecadores, tienen pasión para salvar las almas. Entonces, lo evidente que quiere hacer destacar Marcos en este pasaje es la fe de estos 5 hombres, la determinación de su fe. Son un estímulo para que nosotros ejercitemos esa misma clase de fe. Es importante para que entendamos esta historia, que nos demos cuenta de que no habían acudido a un culto de sanidades. No era una campaña de sanidad divina. Marco deja muy claro que Jesús estaba predicando la palabra y lo estaba haciendo en una casa, no en la calle. Si lo relacionamos con el contexto, está claro que Jesús estaba evitando las calles precisamente porque se habían convertido en una campaña de sanidad o de sanidades. Y era algo que él no quería. ¿A qué vino Jesús? Vino a predicar el evangelio. Entonces, por donde quiera que iba, había personas que lo acosaban con sus súplicas, pidiendo ser sanadas, pidiendo que echara fuera demonios, por lo que no podía hacer aquello que había venido a hacer principalmente, y que era precisamente predicar la palabra de Dios. Por lo que se había aislado en una casa y la habitación estaba abarrotada de gente, de modo que hasta la entrada estaba bloqueada, porque las personas se habían colocado a su alrededor con la intención de poder escuchar las palabras de Jesús o tocarlo. Pero había 5 hombres, los cuatro trajeron a un paralítico, que estaban dispuestos a llegar, cueste lo que cueste, a donde estaba Jesús. Nuestro Señor se vale de este incidente para sugerirnos que Dios siempre está abierto a las necesidades de las personas, ya sea que se trate de necesidades físicas, espirituales o emocionales. Si su deseo es suficientemente fuerte, Él va a responder. Por esa la pasión de nosotros por ganar pecadores para Cristo después de que fuimos ganados nosotros mismos, es algo que Dios realmente atiende, lo anhela y lo ama. A mí me encanta cuando el Espíritu de Dios se salta por alto en el programa. A lo mejor había un programa que alguno por ahí de los legalistas había diseñado, ¿no? Pero se pasaron del programa y lo que sucedió fue algo que no estaba dentro del programa. O sea, lo que le llaman script, no estaba dentro de lo que estaba diseñado, ¿no? Y lo que sucedió fue algo que no estaba ya determinado. ¿Y por qué? Porque a veces somos demasiado ajustados a un programa, a una regla, y no nos salimos de ahí aunque las circunstancias cambien. Pero ahí estaban 5 hombres que deseaban ardientemente acercarse al Señor, que estaban dispuestos a conseguirlo. Y su fe es un testimonio y un estímulo para nosotros. Como aquel hombre leproso, es mi oportunidad, no quiero que se vaya. Si se pasa de largo, ya perdí la oportunidad. Y es lo mismo aquí, estos
5, no solamente el paralítico que estaba enfermo, sino los 5 estaban tan estimulados en sí mismos y tan fervientemente anhelosos que no querían de ninguna manera dejar pasar esta oportunidad. Este incidente es un precioso comentario acerca de algunas de las palabras de Jesús, de las que deja constancia Mateo. En Mateo 11:12 Jesús dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderan de él. En otra palabra dice, los valientes lo arrebatan, ¿no? O los violentos lo arrebatan. Muchos se han preguntado, ¿qué quiso decir Jesús con estas palabras? Pero lo que Dios está sencillamente diciendo aquí es, miren, estoy dispuesto a dar a aquellos que realmente quieren fervientemente algo. Si lo anhelas fervientemente, lo tendrás, porque lo crees de todo corazón. Si realmente lo desea, Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar a quien lo desee. De una manera violenta vinieron estos hombres dispuestos a todo, a tomar aquello que sabían que Dios estaba ofreciendo en ese momento. Y en un sentido, lo tomaron por fuerza, o sea, a la fuerza. Lo que se enfatiza en este caso es la calidad de la fe. Y de eso precisamente se trata la fe. Y aquí encontramos sorprendente y maravillosos aspectos de ella. Para empezar, estos hombres se atrevieron a hacer algo que era difícil, que se salía de las reglas. Y ahí es donde siempre se pone la fe de manifiesto. No resultaba fácil llevar a aquel hombre al Señor, pues tuvieron que transportarle, no sabemos qué distancia, por las calles de la ciudad, posiblemente había muchos bloqueos, y cuando se encontraron con la entrada bloqueada también de la casa, le tuvieron que llevar a una escalera que se encontraba en el exterior de la vivienda, hacia el tejado. ¡Qué ocurrencia! A mí no se me hubiera ocurrido. Y si se me hubiera ocurrido, me hubiera, vamos a decir, detenido por pena de cómo le voy a hacer daño a los dueños de la casa. Pero ellos dijeron, no importa, yo quiero estar con Jesús, no me importa el precio, ¿no? Así que no sabemos lo que pesaría a tal persona, pero no resulta nada fácil para cargar a un hombre, subirlo por la escalera, no sé si con todo y camilla, pero a pesar de que de que estos hombres realizaron la difícil labor y se atrevieron a hacer lo que era difícil, no se percataron de las miradas de los demás o el disgusto o la reprobación de los demás. Ellos estaban fijando su mirada solamente en Jesucristo, ¿no? Qué gran ejemplo para nosotros en cuanto a atraer a los hombres a Cristo. Fijémonos a continuación en qué se atrevieron a hacer algo que resultaba poco ortodoxo, poco escrupuloso o más bien indebido. No se sintieron limitados por el hecho de que no resultaba precisamente algo acostumbrado el romper un techo para meterte a una casa ajena. Pues eso, ponte a pensar, nadie lo haría en los tiempos modernos. Cuando se encontraron con que la puerta estaba bloqueada, pues no se sentaron a lamentarlo, como posiblemente lo habríamos hecho nosotros. Ni nombraron a un comité para que investigase las diversas maneras de ingresar a ese recinto. No perdieron tiempo. Ellos querían encontrarse con Jesús a toda costa, presentar a su amigo para que sanara, ¿no? Que era lo que tenían en pensamiento ellos, la sanidad de su cuerpo. Ahora, pues no, lo que ellos no estaban percatándose de eso. Sencillamente hicieron lo que era necesario y arriesgaron la desaprobación general, la crítica. No les importó. No solamente del dueño, que quizás quedó trastornado de ver lo que estaban haciendo con su construcción,
interrumpiendo la reunión con el propósito de conseguir llevar a su amigo junto a Jesús, lo verdaderamente sorprendente es que Jesús no les reprendió, no les llamó la atención, no los criticó por haberle interrumpido. Él nunca lo hace. Siempre está dispuesto para responder al atrevido. Rompe esas reglas legalistas de temor, de timidez social, de pensar del qué dirán. Tú aviéntate, tú lánzate, como decimos acá popularmente. No existe ningún incidente en la palabra en el que Jesús se mostrase incómodo o molesto por haber sido interrumpido por alguien que se hubiese propuesto recibir algo de él y que se abriese camino a fuerza para llegar a él, a pesar de que los que lo rodeasen no lo aprobaban. Estos hombres deseaban hacer algo que no era nada ortodoxo. Podríamos decir que era un atrevimiento. A mí me encanta la disposición en el cristianismo y espero que nunca la perdamos. Me encanta esa habilidad para desafiar lo establecido. No hay nada más devastador en la iglesia que esa actitud, que se puede introducir con tanta facilidad y que se expresa diciendo, pase lo que pase, nosotros no hacemos nada que no sea el status quo, o sea, que no sea lo establecido. Porque a los miembros les da miedo hacer algo que pueda ser criticado. Pero estos hombres estuvieron dispuestos a todo, a hacer algo que no era nada aprobado, o nada establecido, o nada ortodoxo. Así que, en tercer lugar, estaban dispuestos a hacer algo costoso, cueste lo que cueste. Alguien tenía que pagar aquel tejado. Imagínate la cara del dueño, la cara que habrá puesto el dueño cuando vio que estaban destruyendo su casa, ¿no? Levantó la vista, ante su sorpresa vio que se movía la paja, las tejas del techo comenzaron a moverse y entró la luz del día y de repente se encontró con que su casa tenía un gran agujero en el tejado. No puedo ni imaginarme lo que pensaría este hombre. Posiblemente estuviese sumando mentalmente la cuenta de lo que les iba a cobrar a aquellos hombres atrevidos, pero alguien tendría que pagar aquel costo. Alguien tendría que pagar para arreglar el tejado. Y sin duda alguna tendría que ser, si no todos, algunos de aquellos hombres se atrevieron a hacer algo que era caro. Y eso es tener fe. No importa el costo. Pusieron su fe a prueba, teniendo que pagar ellos el precio. Qué gran testimonio es este en cuanto a lo que cuesta traer a las personas a Cristo. Los médicos afirman que el 50% de las enfermedades que tratan ellos tienen su origen emocional, parte de la mente. A estas enfermedades se les llaman enfermedades psicosomáticas desde el punto de vista psicológico. No quiero decir que no sean auténticas, son enfermedades reales, porque las personas que las padecen están verdaderamente enfermas, pero las enfermedades están causadas por algún problema emocional y que los médicos no detectan y piensan que esta persona pues está enferma de los nervios, pero le tiene dolor, le duele aquí, le duele allá, se siente mareos y nadie lo detecta. Bueno, es un problema emocional, sí es cierto, es un problema emocional, pero está repercutiendo en su organismo. A veces los médicos no detectan este problema y dan por concluida la consulta, cobran su consulta y se va el paciente igual. No le encontraron de qué sufre. Son muchas las cosas que pueden dar como resultado esta clase de enfermedad. Un espíritu de amargura,
una falta de perdón, el guardar rencor a una persona, un profundo resentimiento, una voluntad nada dispuesta al cambio, que a lo largo de los años hace que la vida sea una amargura y que afecte al cuerpo y a la mente hasta el punto de perder su capacidad de funcionamiento. Hay muchas evidencias o consecuencias de un problema psicosomático. Un problema de angustia que se arremolina en tu cerebro, en tus emociones. No encuentra escape. Entonces brota a través de una dermatitis, de una sinusitis, de algo neurótico. O sea, las personas sufren por algo que no se detecta. ¿Por qué? Porque es algo del alma que repercute, lógico, en el organismo. Sabemos que las úlceras están en general emocionalmente inducidas. Alguien ha dicho que las úlceras no son el resultado de lo que comemos, sino de lo que nos estamos comiendo por dentro. La culpabilidad nos puede afectar físicamente. Tal vez este hombre le hubiese hecho daño a alguien y posiblemente pensase en el pasado y meditase en ello constantemente hasta que se apoderó de su cuerpo y lo afectó de tal manera que no pudo funcionar más. Es un complejo de culpa. Es evidente que esa persona no se perdonó lo que hizo. Y al no perdonar perdonarse a sí mismo lo que hizo, quiere decir que esa persona ha retenido la culpa porque no se atrevió a ir y arreglar con el afectado. Jesús, sabiendo que aquel hombre estaba paralizado por algún problema moral, fue de inmediato a la causa del problema. Le tocó y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo podemos ver? Si hubiese sido o se hubiese sanado sencillamente su parálisis, solamente un asunto de carácter de sanidad, de salud, sin haber ido más adelante, sin haber perdonado sus pecados, no hay duda alguna de que su parálisis se hubiera manifestado de nuevo antes o después. Y esto es lo que explica tantos de los llamados milagros de sanidades en los cultos de sanidades públicas acerca de los que oímos y leemos en nuestros días. ¿Están implicados los problemas de origen emocional? Que a pesar de ser físicos, dichas complicaciones están ocasionados por problemas emocionales. Y ese ambiente emocional, ese ambiente de excitación y de fe generado en esas reuniones hasta provocar un tremendo éxtasis, pudo provocar cierta sanidad, pero temporal, porque viene con más fuerza después de esto, y es con frecuencia suficiente para producir un cambio, pero un cambio temporal, porque vuelve a arreciar el problema. Ahora, en las estadísticas que ellos se jactan, nunca dicen qué sucedió con el que sanó semanas después o días después. Nunca lo van a decir. Pero esto es lo que estamos explicando. Fue temporal. El problema persiste. Ahí está todavía en la persona. Las personas se ven liberadas por el momento de su dificultad y dan testimonio al respecto con mucho gozo y satisfacción. Pero los investigadores médicos han demostrado una y otra vez que al cabo de unos días, tal enfermedad desechada vuelve a manifestarse. No oímos mucho sobre este hecho, como les dije, solamente nos enteramos de las sanidades, pero no de las consecuencias, no del reverso. Pero nuestro Señor fue al fondo del problema y perdonó los pecados del hombre, de este hombre, para que la curación que había recibido durase y no volviese nunca la parálisis. Este hombre, en otras palabras, más que ser observado en su parálisis, lo cual sufría, fue observado en el corazón, su alma, que es lo que el Señor siempre ve, el alma, porque el cuerpo vuelve a enfermarse y aún los resucitados del pasado,
que se levantaron de sus tumbas volvieron a morir y están en sus tumbas. El único que no volvió a morir después de su resurrección fue el Señor Jesucristo. Ahora, esto representaba un problema para los escribas que estaban ahí sentados en primera fila mirando lo portentoso de los milagros del Señor Jesús. Se sentían intrigados y nuestro Señor Jesucristo lo entendía. Fíjense cómo lo explica Marcos. Estos escribas razonaban así, dice la palabra, en sus corazones. O sea, razonaban en sus corazones. No decían nada con palabras, ni siquiera hablaron entre ellos. Pero Jesús leyó sus pensamientos y oyó sus corazones. Sabía en su espíritu que estaban cuestionándose lo sucedido en su interior. Podemos imaginarnos la mirada de asombro en sus rostros cuando nuestro Señor se volvió a ellos y les dijo, ¿por qué pensáis de ese modo? Sé lo que estáis pensando. Nuestro Señor sabía lo que estaba pasando por la mente de los escribas, por lo que les propuso una prueba. Y Él dijo, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Fíjense de qué modo lo expresa. Jesús no dijo, ¿qué es más fácil hacer? Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir? Porque evidentemente es mucho más fácil sanar a un hombre físicamente que perdonar sus pecados. Solo Dios puede perdonar los pecados. En eso tiene razón. Nomás Dios puede perdonar pecados. Ellos mismos lo dijeron. ¿Quién es este? Nomás Dios puede perdonar pecados. Entonces, ese es el punto. Jesús dijo, ¿qué es más fácil, sanarlo o perdonarlo? Solo Dios puede perdonar los pecados y en realidad eso es lo que disfrutamos cuando creímos. Solamente el que ha sido ofendido puede perdonar la ofensa y solo Dios tiene derecho a perdonar los pecados. Ahora, es mucho más fácil sanar un cuerpo, hasta un médico lo puede hacer, pero dijo que es más fácil decir. Es evidente que cualquier charlatán, cualquier estafador religioso, puede decirle a un hombre, tus pecados te son perdonados. Y nadie puede demostrar si sucede o no. De modo que eso es más fácil de decir. Nuestro Señor le está diciendo a estos hombres, ustedes cuestionan mi habilidad para perdonar los pecados. Pero os demandaré que no solo tengo poder para perdonar pecados, sino que tengo además poder para sanar. ¿Qué es más fácil de hacer? Pero más difícil de decir, porque lo podéis verificar. Y volviéndose al hombre que estaba paralítico, le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y el hombre le obedeció, curándose de inmediato. Caminó ante los ojos de los presentes y se fue de entre ellos. Y todos los que estaban allí, a excepción de los escribas, se regocijaron y dieron gloria a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. ¿Qué fue lo que los dejó asombrados? Habían visto con anterioridad milagros de sanidades, pero lo que les dejó asombrados fue el modo en que Jesús entendía los problemas de la naturaleza humana. Lo que les sorprendió era el hecho de que entendiese con tal claridad los problemas físicos y emocionales que con frecuencia son el resultado de una enfermedad espiritual y de una mala adaptación del hombre para con Dios. Y eso fue lo que los dejó asombrados. Esta es la lección que tanto trabajo nos cuesta aprender. Todos estamos
buscando el secreto de la suficiencia. De modo que, ¿de qué manera podríamos decir? Podemos afrontar la vida. ¿Cómo podemos mostrarnos serenos, confiados y llenos de valor? ¿Cómo podemos librarnos de las tensiones internas? ¿Cómo podemos librarnos de la confusión, de la ansiedad y la inseguridad? Nos debatimos en un esfuerzo por conseguirlo a nivel de nuestras relaciones unos con otros, intentando remediar nuestras relaciones con un vecino, con nuestra esposa, con nuestros hijos, y hacemos caso omiso de esta gran revelación que nos ha sido hecha. Pero nuestra salud comienza con la relación que tenemos con Dios. Aférrate al Señor. No te separes de Él, te conviene. Solo el hombre que le ha oído decir a Jesús, tus pecados te son perdonados, está libre de la tensión interior. Tiene sanidad interna, tiene higiene mental, permitiéndole de este modo afrontar la vida del mundo exterior. Por eso fue por lo que Jesús fue al origen mismo del problema y dijo, tus pecados te son perdonados. Pablo dice en su epístola a los Efesios que hemos sido escogidos por Dios y que somos preciosos. ¿Piensas tú de este modo acerca de ti mismo? ¿Piensas que eres precioso? Eso es lo que deberíamos decirnos cada mañana al despertarnos. Es lo que debieras decirte a ti mismo. Tú que has sido escogido por Dios y que eres precioso para Él. Porque eso liberará tu espíritu a fin de que estés listo para ayudar a otro con sus problemas. Porque toda su confusión y sus tensiones internas habrán quedado resueltas. Y eso es la libertad. De ahí nace la confianza, la fe de que Dios vive en tu interior y está dispuesto a obrar a través de ti, aprovechando las cosas corrientes que haces tú, impartiéndoles el toque celestial, el toque divino, de modo que sea posible obtener resultados fuera de lo común y corriente. Resulta que hay muchos resultados extraordinarios en esto, acerca de los cuales es muy posible que no sepas todavía nada, porque no has entrado en el terreno del atrevimiento de la fe. Así es como Dios quiere que vivamos. Y es lo que destaca este pequeño incidente con el paralítico. Nuestro Señor entendió la necesidad de aquel hombre y fue de inmediato al origen mismo del problema, diciéndole, hijo, lo que más necesitas es recibir el perdón de tus pecados. Anímate, tus pecados te son perdonados. De ahí en adelante fue la cosa más fácil y no tuvo ni que mover un solo dedo para que desapareciese la parálisis. Y eso es lo que Dios puede hacer en tu vida y en la mía. El trabajo del Señor es explicarte y explicarte tantísimas veces desde el principio de los siglos cómo obra Dios en el corazón del creyente. El problema de nosotros es que siempre queremos racionalizarlo todo sin entrar atrevidamente al terreno de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe no requiere demostraciones. Y todo el tiempo queremos demostraciones por causa de que no creemos en un Dios invisible. Y esta es la razón de la idolatría. Los idólatras requieren de un ídolo enfrente para poder hacer sus oraciones, sus rezos. Ellos no pueden creer en un Dios invisible.
y requieren de algo, una reliquia, un mono, algo hecho con las manos de los seres humanos, y colocarlo enfrente de ellos y adorarlo, porque lo están mirando. Pero al Dios invisible, solamente por fe, solamente por fe. No lo vemos, pero sabemos que está presente. El Señor mismo dice que le entreguemos el corazón, porque el corazón, mientras está en nuestras manos, administrado por nosotros, entonces nunca tendremos verdadera salud. Pero cuando entregamos nuestro corazón a Él lleva el control de todo en nuestra vida. ¿Quieres tener paz? Entrégate a Jesús. ¿Quieres gozar de vida eterna? Entrégate a Jesús. ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres bendición y no maldición? Entrégate a la obediencia de sus instrucciones. En ningún momento el Señor te está invitando a que adoptes rituales religiosos, ceremoniales religiosos. Él no quiere para ti una religión. Él quiere para ti una íntima relación entre tú y Él, que fue el que dio su vida por ti. Señor, gracias por escuchar siempre las oraciones de mis hermanos, porque tú estás siempre al pendiente de todo gesto valiente, caminando más allá de lo que vemos, al camino de la fe, al camino de lo invisible, para que tú lo hagas visible en su tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que la obra de tu Espíritu en nosotros es para salvar el corazón, es para salvarnos de todo pecado y de toda condenación eterna. Lo demás ya será conforme a tu proyecto y conforme a tu plan, incluyendo la salud de nuestro cuerpo. Mi vida es tuya y la vida de todos que invocan tu nombre. Y queremos una buena salud, sí, pero para utilizarla totalmente al servicio tuyo, Señor. Gracias por esta enseñanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Gracias. Nos vemos la próxima.